Esta es una video respuesta para Inés me llaman para participar en el concurso del sorteo del altavoz cubo de Rubik que sortea en colaboración con la página web quelovendan.com. La curiosidad que traigo yo está relacionada con una enfermedad. Seguro que todos conocéis la enfermedad crónica que es la intolerancia a la lactosa, una enfermedad por la cual mucha gente no asimila en su metabolismo derivados de los lácteos, ya sean yogures, leche, chocolate con leche, todo lo que lleve leche y lactosa en general. El caso es que he encontrado en Wikipedia un porcentaje de las posibilidades que puedes tener de heredar esta enfermedad según donde vivas. No según donde vivas, sino según tu rama familiar. Si todos tus antepasados no han tomado ningún lácteo, puedes tener muchas más posibilidades de desarrollar esta patología. El caso es que si miramos por países europeos, por ejemplo, están los suecos con un 1% y los españoles con un 15%, que me parece un poco elevado ya, pero si te vas a los países asiáticos, ves que en Tailandia el 98% de las personas tienen intolerancia a la lactosa. Solo 2 de cada 100 personas pueden tomar leche. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que a los bebés los alimentan con piedras? ¿O qué les dan para comer? Porque si no toman leche, no me extraña que estén tan amarillos. Y bueno, esa es la curiosidad que he encontrado sin querer. Mucha suerte a todos y sigue así, Inés. Un beso.